El pastor me llamaba esta tarde que compartiera una palabra de parte del Señor, amén. Y yo llevaba unos días preparando una palabra que he terminado estos días. No la tengo muy comida, pero creemos fielmente que es la palabra que Dios quiere que traigamos en esta tarde, amén. Este mes, porque bueno, todavía no se ha terminado, mañana es el último día, por fin. Fueron los Reyes, el día 6 fueron los Reyes, y es el día más bonito de todos, de las fiestas, es el día que damos los regalos a los niños, y yo en ese día me llamaba la atención y pensaba en la historia de los tres magos del Oriente que llegaron al pesebre, que no llegaron al pesebre, porque cuando llegaron creemos y hemos visto que llegaron al pesebre, pero no llegaron al pesebre, sino que más o menos Jesús tenía 1 año y medio, 2 años cuando llegaron a la casa donde se encontraban. Y es una historia muy bonita y no hay nada escrito en la Biblia al azar. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito y todo está escrito para algo, amén. Y en esta tarde vamos a ver esa historia y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, amén. El título es Lo que los magos trajeron a Cristo y lo que Cristo merece que nosotros le demos. ¡Qué bien! El texto base que vamos a coger se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, y para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¡Aleluya! Que bendita sea la palabra de Dios. Amén. Y muchas veces, hermanos, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, pues eso, recordamos la escena del pesebre, de los pastores, de los ángeles y de los magos. Pero la palabra de Dios, como hemos dicho, no registra nada por casualidad. Cada detalle tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene una revelación para nuestras vidas. Amén. Y hoy quiero que miremos los regalos de los magos como una confesión teológica profunda acerca de quién es Cristo y cómo debe responder el corazón del hombre cuando se encuentra con la persona de Cristo por primera vez, como lo hicieron estos magos. Hemos leído en Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. 3 regalos, 3 declaraciones, 3 verdades eternas sobre la persona de Jesús. Y ahora, para empezar, vamos a ver quién eran estos magos.
¿Quién eran estas personas? ¿Quién era esta gente que vino del Oriente? Eran hombres que buscaban a Dios. Eran hombres que buscaban la verdad de quién era Dios. Los magos no eran reyes, como se nos presenta muchas veces, como nos han hecho creer, sino que eran sabios, estudiosos, filósofos y probablemente astrónomos que estudiaban las estrellas y conocedores de las escrituras judías por la influencia del pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. Se cree que aproximadamente hicieron más de 1000 kilómetros, entre 1000 y 1500 kilómetros para encontrar a Jesús. Aleluya. No sabemos cómo vinieron, si a camello, si a caballo o andando, porque la Biblia no lo dice, pero sí hicieron más de 1000, entre 1000 y 1500 kilómetros para adorar a aquel rey que había nacido. Amén. ¿Y por qué? Porque conocían las Escrituras. Por la influencia del pueblo de Israel cuando estuvo en Babilonia. Estuvieron 70 años allí. Y es que allí, hermanos, se crearon las sinagogas. Aunque estaban en cautiverio, predicaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios y hacían saber a la gente de allí que había un Dios todopoderoso que existía. Y predicaban cómo Dios les había sacado de la esclavitud con mano poderosa de Egipto, y cómo Dios abrió el mar rojo y pasaron en seco. Y predicaban cómo Dios, en medio de tribulación y angustia, levantaba a hombres como Sansón, fuertes en batalla, y cómo Dios los libraba de sus enemigos. Pero lo que más predicaban era la promesa de gloria que tenían, que era la esperanza que tenían, y era que un día aparecería un Mesías, aparecería un Redentor que los liberaría de la esclavitud y establecería su reino, y serían victoriosos siempre. ¡Aleluya! Y esas historias se fueron contando de padres a hijos, de hijos a nietos, hasta un día llegar a los oídos de estos hombres sabios que estaban buscando la verdad, que eran sabios que estaban preguntándose cuál es la verdad de la vida. Y creyeron la palabra de Dios. Y como seguramente se creen que eran astrónomos que estudiaban las estrellas, el Señor les hizo parecer una estrella diferente a todas las que habían visto hasta ese momento. Y dejándolo todo, y dejando sus casas, decidieron seguir la estrella. ¡Aleluya! No eran del pueblo del pacto, no eran sacerdotes, no eran fariseos, no era gente religiosa, pero buscaron, caminaron, obedecieron la luz que tenían enfrente y llegaron hasta la persona de Cristo. Y esto, hermanos míos, nos enseña algo poderoso, y nos enseña que Dios siempre se revela a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Dios siempre se revela a aquellas personas que quieren buscar la verdad, que quieren averiguar de Cristo. Dios no tiene otra que mostrarse a su pueblo. ¡Aleluya! Por eso dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando en nuestro corazón nos proponemos acercarnos a Dios, tenemos que creer que hay un Dios que es verdad, que hay un Dios que es verdadero, que hay un Dios que es real, y te aseguro que Él se acercará a tu vida, te aseguro que Él alumbrará tu vida, te aseguro que Él alumbrará tu casa. ¡Aleluya! Aplaudimos para el Señor. Aleluya. Ahora, de manera muy sencilla, vamos a explicar los 3 regalos que le trajeron, y vamos a dar una pequeña aplicación para nuestras vidas. Amén. Primer regalo: oro. Cristo, el Rey soberano. El primer regalo es el oro. El oro en la Biblia, hermanos míos, está relacionado con realeza, autoridad, gobierno y valor supremo. Los magos no le traen oro a un niño cualquiera.
Le traen oro porque reconocen que ese niño es rey. Amén. No un rey simbólico, no un rey solamente que será rey en un futuro, sino rey desde su nacimiento. Él no nació para ser rey, él nació siendo rey. Bueno. Y ellos comprendieron que aquel niño que había nacido, llamado Jesús, era el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Era rey en su nacimiento, era rey en su vida terrenal, era rey en su muerte, era rey en la resurrección y es rey en los cielos, y te aseguro que seguirá siendo rey cuando vuelva por su iglesia. Aunque nació en pobreza, aunque no tenía corona, aunque no tenía ejército, aunque no tenía castillo, estaba en una casa humilde, pero su autoridad no dependía de las circunstancias. Su autoridad no dependía de cómo nació. Él vino como rey y siendo rey. ¡Aleluya! Amén. Jesucristo es rey. Amén. Y es el rey de nuestras casas. Claro. Es el rey de nuestras vidas. Bueno. Es el rey de reyes. Y siempre reinará por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Su reino es eterno y para siempre. Y la aplicación que quiero traer en esta tarde ¿es Cristo para nosotros siempre rey? Muy bueno. ¿Es rey siempre para nosotros? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Lo vemos realmente como rey? ¿O solamente lo vemos como aquel que murió por nosotros? Como aquel que perdonó nuestros pecados, que amén, que es así, pero no solamente podemos verlo así. Predicaba un hombre que no podemos verlo solamente como el Jesús que andaba con sandalias, que solamente andaba que andó por la tierra de Jerusalén, de Palestina, haciendo milagros, sanando, y aquel que murió por nosotros y murió por nuestros pecados. No solamente tenemos que verlo así, también hay que verlo como el rey soberano que quiere gobernar tu vida, el rey que quiere gobernar todas las áreas de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Hay que honrar a Cristo, no solamente como Salvador, sino también como Rey. Amén. Porque honrar a Cristo como Rey no es solo cantarle, no solo es adorarle, no solamente es darle las gracias porque muriera por nosotros, es rendir todas tus decisiones a Él, es someter tu voluntad a la suya, es obedecer a la palabra de Dios, es obedecer a sus mandamientos, aunque no lo entendamos, aunque a veces pasamos por valle de sombra y de muerte, seguir obedeciendo y teniéndolo como Rey en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Y a los reyes, como los magos hicieron, se le ofrece oro, no se le ofrece plata, se le ofrece oro. Y el oro es lo más valioso que había en ese momento, por eso le ofrecieron oro. Hoy lo más valioso que podamos tener, no sé qué pueda ser, el tiempo, pues ofrécele tu tiempo, ofrécele tu vida, ofrécete como dice Pablo, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio santo, porque ese es nuestro culto racional. Aleluya. El oro representa lo más valioso y tú tienes que, como hijo, darle lo más valioso de tu vida. Cristo no acepta solamente, no quiere migajas, lo quiere todo y lo quiere con excelencia. Porque creo que Él es excelente, se merece toda nuestra excelencia. Aleluya. Por eso en esta tarde te invito, iglesia del Señor, y la palabra hoy viene hablando a tu vida. No solamente tengas a Cristo en tu vida como aquel que ha salvado tu vida, que es verdad, pero también tenlo como el Rey que gobierna tu casa, como el Rey que gobierna tus hijos, como el Rey que gobierna tu matrimonio, como el Rey que gobierna tu trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo regalo, incienso. Cristo, el Dios digno de adoración. El segundo regalo es el incienso.
El incienso en el Antiguo Testamento estaba reservado exclusivamente para Dios. No se ofrecía a hombres, no se ofrecía a ningún rey terrenal, no se ofrecía tampoco a los profetas. Solamente se utilizaba en el templo, se quemaba en el altar del santuario para que subiera como un olor fragante delante de Dios, como representación de la adoración del pueblo de Israel a Dios. El incienso simboliza adoración, oración y presencia divina. Cuando los magos ofrecen incienso, están declarando algo que para la mente judía es escandaloso. No solamente le están diciendo que es rey, sino que este niño están diciendo que es Dios. Nació siendo Dios. El niño que nació en ese momento era Dios. El niño que nació en ese momento era Dios haciéndose hombre. Amén. Es el mismo Dios, porque a veces lo humanizamos, a veces vemos la parte humana de Dios, pero hay que también ver la parte poderosa de Dios. Cuando vemos y nos imaginamos ese pesebre, nos vemos a un niño que nació, pero no nació un niño cualquiera, era Dios naciendo. Era Dios envuelto en pañales por amor a nosotros. Es algo que no se comprende. Dice Pablo, grande, grande es el misterio de la piedad. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre. Eso no hay quien lo entienda. Pero el mismo Dios que nació es el que cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Es el mismo Dios que sostiene la tierra en la nada por el poder de su palabra. Es el mismo Dios que junta el polvo de la tierra en 3 dedos de su mano. Y es el mismo Dios que dice que todas las aguas de este mundo le calven en la palma de su mano. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nació. Ese niño que nació se llamaba Jesús. Y hoy tengo que proclamar a los 4 vientos que Jesús es Dios. 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 Y que aquel nacimiento cambió el rumbo de toda la humanidad. ¡Aleluya! Amén. Yo creo. Y el texto dice primero, y postrándose lo adoraron. Y después dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Primero la adoración, segundo la entrega. Aleluya. Qué bien. Y aquí tengo que preguntar a la iglesia del Señor, ¿nuestra adoración es incienso verdadero o emoción pasajera? ¿Sube como olor grato delante de Dios o se queda en algo superficial? Dios no busca adoradores escandalosos que solamente le adoren en los cultos. No busca gente que le adore solamente de 7 a 8, ocultando mi adoración detrás del coro, no. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en todo momento, que su vida sea santificada para Dios, consagrada para Dios, en todo momento, en todo lugar. Cuando la conversación que tiene el Señor con la samaritana y le dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, es porque en ese momento estaban hablando entre ellos y estaban diciendo, ¿dónde tengo que adorar? ¿Adoramos aquí? ¿O adoramos en el templo? ¿Adoramos en Samaria? ¿O adoramos donde el templo en Jerusalén? Y Dios le tiene que decir que no, que es en espíritu y en verdad, que no es en un lugar, que no es en el culto, que es en todo momento, en tu corazón, en tu casa. La adoración a Dios no es solamente un momento de adoración que le canto a la alabanza, sino es una vida rendida, sometida a la palabra de Dios y a Él. ¡Aleluya! Cristo es digno de adoración constante. No solo cuando todo va bien, sino en todo momento, en cada época de nuestra vida. Dios es digno de adoración. No hay nadie digno de adoración. El hombre no es digno de adoración, que muchas veces adoramos a los hombres sin darnos cuenta. Y no, hombre, el hombre no. El
el hombre es simplemente vasijas inútiles de barro en las manos de Cristo. Es el único que merece adoración, es Él. ¡Qué bueno! Es Él, aleluya. Y yo digo que toda la gloria sea para Jesús. Aleluya, aplaudimos para el Señor. Gloria a Dios. Tercer regalo, la mirra. La mirra. Cristo el siervo que habría de morir. El tercer regalo es desconcertante completamente. Mirra. La mirra en aquel entonces se usaba para embalsamar los cuerpos, se usaba para preparar los cadáveres, se usaba para aliviar el dolor antes de la muerte. Entonces mirra a un niño recién nacido no es entendible. ¡Qué bueno! Humanamente es algo extraño, es algo contradictorio, pero espiritualmente era una de las más grandes profecías que se han dado en toda la vida. Los magos quizás no lo entendían del todo, pero estaban anunciando que ese niño iba a morir por todos nosotros. ¡Gloria a Dios! Cristo no solamente vino a reinar, no solamente vino a enseñar ni a hacer milagros. Cristo vino a dar su vida por la humanidad. Él se hizo niño, se hizo hombre, se estuvo entre pañales, se sujetó a la madre a aprender, a andar, a caminar, y solamente por morir por nosotros, porque nos amaba, porque nos quería. Y en la cuna había una sombra, y era la sombra de la cruz, anunciando que ese niño un día iba a morir por todos los pecados de la humanidad. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! La mirra nos recuerda ¡Qué bien! que la salvación no fue barata, ¡Gloria a Dios! que la gracia costó sangre, ¡Amén! que el amor de Dios pasó por el sufrimiento. Nos recuerda que Él murió para darnos vida a nosotros. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y yo creo que se merece un aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es Dios! Si seguimos al Cristo crucificado, no podemos vivir una fe cómoda, hermanos. ¡Sí, Señor! ¡Qué bueno! No podemos vivir una fe superficial. No podemos vivir sin compromiso ninguno, a nuestra manera, de cualquier método, de cualquier manera. Que pasan los años y seguimos siendo los mismos. ¡Aleluya! Que necesitamos cambiar de verdad, caramba. Que si servimos y creemos que Él murió por nosotros y que resucitó para justificarnos, como enseña la palabra de Dios, no podemos vivir de cualquier manera, aunque nos cueste, aunque muchas veces sea muy difícil, porque la vida es verdad que golpea, pero Cristo también fue golpeado para que tú tuvieras vida. Y aun en medio de nuestro dolor, y aun en medio de los problemas y de las malas circunstancias, tenemos que entregar nuestra vida a Dios en todo momento, 24 horas todos los días. Claro que cuesta, claro que es difícil, pero creo que merece la pena, y creo que Él es digno de recibirlo. Si Él murió por nosotros, qué mínimo entregar nuestra vida por completo al Señor. Aleluya. Y entregarle nuestra vida en devoción completa para su gloria. Aleluya. Los regalos no cambiaron a Jesús, cambiaron a los magos. ¡Qué bueno! Jesús no necesitaba el oro para ser rey.
No necesitaba el incienso para ser Dios. No necesitaba la mirra para morir por nosotros. Pero los magos sí necesitaban entregar esos regalos. El texto clave es: y avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de encontrarse con Cristo, nadie vuelve por el mismo camino. Quien adora de verdad, cambia. Quien se rinde de verdad, obedece. Quien se encuentra con Cristo, no puede seguir igual, hermanos. Cuando hay un encuentro real, verdadero con la persona de Cristo, no podemos caminar como antes caminábamos, no podemos seguir como antes seguíamos, no podemos tener los pensamientos que antes teníamos. Tiene que haber una fe cambiada, tiene que haber una mentalidad cambiada, tiene que haber un andar cambiado, y tiene que haber un hablar cambiado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los magos nos enseñan que Cristo merece nuestro oro, lo que más valoramos, nuestro incienso, nuestra adoración sincera, nuestra mirra, nuestra entrega incluso en medio del sufrimiento. No vinieron a Cristo con palabras vacías, con palabras huecas, vinieron con tesoros abiertos. Y acabo, querida iglesia del Señor, ¿qué estamos trayendo nosotros? ¿Qué estamos trayendo nosotros a Cristo? ¿Qué regalo le estamos dando? ¡Aleluya! Digo yo en esta tarde, que el Señor nos capacite a la iglesia de Mieres para entregarle al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón oro, incienso y mirra en el nombre del Señor. Un abrazo, iglesia. El Señor les bendiga mucho.